¿En qué consiste, señor Elaje, esta manifestación, esta protesta simbólica que pretende recordar y, sobre todo, llamar la atención por lo ocurrido ese 13 de julio, hace 2 décadas? Para nosotros en Human Rights Foundation fue un honor sumarnos a la iniciativa del Directorio Democrático Cubano en guardar estos 20 minutos de silencio por 20 años de impunidad. Y lo hicimos porque nosotros somos una organización que se enfoca no solamente en la dictadura cubana, sino en todas las dictaduras en el mundo. Y en especial nos preocupa la existencia, debido a la falta de información, de un doble estándar cuando toca comparar a las dictaduras del Cono Sur en América Latina o criticar a las dictaduras del Cono Sur, especialmente de los años 70, la dictadura de Videla, la dictadura de Pinochet, de Stroessner, de Banzer, y no se mira con el mismo ojo crítico a la dictadura cubana. Esto es en gran medida producto no solamente de simpatías ideológicas, sino también por la falta de información que ocurre siempre bajo las dictaduras. No debe olvidarse que los más de 11.000 desaparecidos que fueron producto de la dictadura de Videla, y algunas organizaciones los ponen por 25.000 y tal vez 30.000 personas las desaparecidas durante esa cruenta dictadura, no olvidarse que cuando ese gobierno seguía en el poder, esa información era una información apócrifa, era una información que el gobierno la negaba todos los días, con voz en cuello en la OEA, la negaba en la ONU, la negaba con las demás dictaduras del mundo que votaban junto a ellos. Eso es lo que ha venido haciendo la dictadura cubana desde que llegó al poder en 1959 y se terminó cerrando en 1960 hasta el día de hoy. Y este crimen, el del remolcador 13 de marzo, que sin duda es uno de los más cruentos en la historia de las dictaduras latinoamericanas, no solamente de la dictadura cubana, que ya lleva alrededor de 8.000 muertos por motivos políticos, sino de la totalidad de las dictaduras latinoamericanas. Este es un crimen tan atroz que yo lo colocaría en un lugar similar al rapto de bebés que se produjo bajo la dictadura de Videla, de aquellos bebés sobrevivientes de personas que eran torturadas y muertas, ¿no? Entonces, por eso es que Human Rights Foundation se honró en sumarse a esta protesta. Señor Elaje, ¿y qué pasó con la comunidad internacional? Hace 2 décadas condenaron el hecho, ¿se limitaron a quedarse con la versión oficial del régimen cubano? Mire, lastimosamente la comunidad internacional ha actuado muy parecido a como se actúa hoy en Venezuela. Usted ve que Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos son claros, son firmes en expresar su preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos, por el cierre ya del sistema democrático a convertirse casi ya en una dictadura completa. Es decir, hay unidad en Norteamérica, Panamá también y la Unión Europea. Sin embargo, el resto de América Latina se mantiene de una manera indiferente y eso es muy preocupante. Eso mismo ha ocurrido en el caso cubano. Muchos intelectuales que después fueron a formar partidos de izquierda y que ahora son presidentes de la República, como Dilma, como en el Brasil, como Bachelet en Chile, como Mujica en Uruguay, en su momento fueron grandes admiradores, como también grandes escritores como Gabriel García Márquez hasta su muerte o Mario Vargas Llosa en los años 60. Esa comunidad de personas ha cerrado filas alrededor de la dictadura cubana bajo esa noción romántica de los 60 de que era un sistema democrático socialista. Entonces, por eso es que hasta ahora se niegan a ver una realidad que es atroz y que mientras más rápido salgamos de ese bloqueo en la que está casi la mitad de América Latina desde ya 50 años, más moral va a ser nuestra posición. Hasta ahora, sin embargo, esa inmoralidad de parte de América Latina cuando se trata de la dictadura cubana sigue siendo la regla. En NTN 24 hablamos con los protagonistas de la noticia. Por eso queremos hacer en contacto desde Miami, Florida, con Sergio Perodín. Es un sobreviviente de la tragedia del remolcador 13 de marzo, hundido por las autoridades de Cuba hace 20 años. Perdió a su esposa y a su pequeño hijo, Yacer, de 11 años. Bienvenido al programa La Noche, señor Perodín. Muchas gracias por la invitación. Primero queremos que nos cuente para nuestra teleaudiencia en América Latina, en los Estados Unidos, un poco de quién es usted, qué está haciendo ahora y cuál fue su relación
con ese día, ese fatídico día en el que fue hundida la embarcación 13 de marzo? Bueno, yo era un simple trabajador en Cuba y estaba siendo un poco hostigado por la seguridad del Estado porque no sé si era confusión o cuál era el propósito, pero se me había dicho por algunas amistades mías de que la seguridad del Estado estaba siguiéndome a mí todos los pasos y me estaba hostigando porque ellos decían que yo era de los derechos humanos. Realmente yo no pertenecía a los derechos humanos en ese momento, ¿no? Entonces también me decían de que había una hermana mía que era de los derechos humanos y que por esa razón me estaban siguiendo. Esas eran las amistades que tenían, parece, contacto con la seguridad, ¿no? Era lo que me informaban eso. Entonces era una persecución por donde quiera, en el trabajo, tratando de perjudicarme en el trabajo, en todos lados. Entonces, hasta que yo me vi hostigado y decidí salir de Cuba, ¿no? Entonces nosotros hicimos contacto con algunas amistades que tenían acceso al puerto de La Habana, a los barcos del puerto de La Habana, como Fidencio Ramel Prieto, a través de Raulito, que era el capitán de una de las embarcaciones del mismo remolcador 13 de marzo, que vivía en el pueblo donde yo vivo. Yo lo conocía desde niño, y entonces conversamos con él, nos llevó a donde estaba Ramel. Ramel le gustó la idea de salir con nosotros porque él hacía tiempo que quería salir, pero bueno, no se había decidido y no veía las posibilidades de cómo irse en el barco. Nosotros, bueno, le dimos nuestras ideas de cómo salir y él estuvo bien de acuerdo y coordinamos la salida. Señor Perodín, ¿qué esperaba encontrar usted del otro lado, en la llegada a los Estados Unidos? Bueno, mira, yo no tenía ni familiares, no tenía nadie en Estados Unidos, eso, pero bueno, sé que Estados Unidos es un país que goza de libertad, que es lo que en Cuba no hay. Y entonces, al ser perseguidos en Cuba, perseguidos políticos, nosotros la opción era tratar de emigrar, de irnos para los Estados Unidos. Entonces nosotros coordinamos esto, como le decía, pero sin pensar de que la seguridad del Estado se nos había infiltrado en el grupo. La salida demoró como un mes y medio prácticamente en todos los preparativos, y ellos tuvieron chance a preparar la acción, lo que ellos estaban... ellos prepararon para el hundimiento del remolcador. Ellos parece que querían, según los comunistas allá, después nosotros pudimos oír versiones de ellos, que ellos querían dar un ejemplo a las salidas ilegales, porque había muchas personas que estaban yendo y había varios barcos ya que se habían ido a los Estados Unidos, entonces ellos querían como dar un ejemplo. Entonces, ¿usted pensó que este viaje era seguro? Sí. Nosotros sí siempre, y por eso lo coordinamos con las personas del puerto, porque el difunto Ramel era el jefe operativo del puerto de La Habana y tenía a su mando como unas 20 embarcaciones. Entonces él se dedicó a través de sus amistades en el puerto y repararon el remolcador 13 de marzo, se le echó combustible suficiente, todo se preparó para un viaje seguro hacia los Estados Unidos. Lo que ya le digo, no teníamos en cuenta de que se nos había infiltrado la seguridad del Estado, y ellos prepararon la emboscada que nos hicieron a nosotros para el hundimiento. Y por eso decide llevar a su familia, a su esposa y a su hijo. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió en ese entonces, cuando ustedes ya habían zarpado y se encuentran con estas embarcaciones del régimen cubano. Nosotros esta salida fue de grupos de familia, todos éramos familia y amistades, alrededor de unos 40, pero parece que se filtró mucho la salida y llegaron a montar 72 en el barco en el momento que entramos. Nosotros entramos silenciosamente en el barco, al parecer nadie nos había visto, se contaba el personal que entraron 72 personas al barco, se lo contó Fidencio Ramel. Y entonces le dijo al capitán, a Raulito, que podía emprender marcha. Entonces salimos alrededor de la 1 de la mañana, 1:30, y empezamos a bordear la costa de Regla para alejarnos un poco de la visibilidad de Capitanía del Puerto, que era donde estaba, que es la Policía Marítima, que está en el malecón. Entonces cuando nosotros estamos bordeando la parte de Regla, vemos como el primer barco, un Polargo, el Polargo 5, sale directo hacia nosotros, encendió las luces y sale directo a nosotros. Quiere decir que ya tenía la tripulación, nos estaban esperando. Y salió en busca de nosotros, nos alcanzó antes de salir de la Bahía de La Habana, nos dan un primer golpe. El golpe nos llevó hacia los arrecifes. Ellos también se fueron hacia los arrecifes, el barco de ellos cogieron como miedo, empezaron a echar para atrás y nosotros ahí en ese momento logramos salir de la boca del morro.
Ellos entonces nos alcanzaron rápidamente porque era un barco muy potente. El barco de nosotros corría unos 11 nudos y el de ellos corría 22 nudos. Y además era un barco de hierro el de ellos, un barco bien fuerte, hacía como 2 o 3 el tamaño del barco de ellos. Y el de nosotros era un viejo remolcador, aunque estaba bien reparado, pero era de madera. Entonces ellos comienzan a echarnos chorros fuertes de agua, ahí hubo muchos gritos de las mujeres, los niños, e inclusive en el malecón, los civiles que había a esa hora, que era de madrugada, pero habían algunas gente en el malecón, inclusive empezaron a gritar y hubo hasta algún disparo al aire, no sé si era de la policía, de alguien, y entonces eso como que los atemorizó un poco a ellos, y ellos lo que hicieron fue no darnos más golpes y empezar a alejarnos de lo que es las costas de Cuba. Entonces cuando nosotros salimos de la boca del morro, ellos tirándonos muchos chorros de agua y echándole agua dentro del barco para que el barco fuera ganando en peso. Entonces cuando salimos de la boca del morro vemos como había 2 embarcaciones más de la Policía Marítima también escondidas detrás del morro. Entonces se unen a la persecución, nos cogen y nos hacen como un cerco y nos empiezan a alejar de las costas de Cuba. Y había 2 embarcaciones que nos echaban agua y había una que no sé si era que no funcionaban los equipos, porque esos son equipos de bomberos, los barcos esos. Entonces había 2 nada más que nos echaban el agua, tratando de ganar peso en el barco para que se fuera hundiendo, pero a la vez también toda la persona que salía a cubierta, con los chorros de agua lo tumbaban. Ahí murió Ramel Prieto, murió la difunta Rosa, que era la jefa del combustible del puerto de La Habana, y que iba con nosotros también, murió, los mataron inmediatamente con los chorros de agua, y ahí fueron muriendo personas que trataban de salir arriba. ¿Y su esposa y entonces, su hijo bueno, en qué nosotros, momento los pierde de vista? No, nosotros en ese ataque tan violento que estaban llevando a cabo contra nosotros, sacamos las mujeres y los niños, salieron arriba, ¿no? Salieron para que ellos vieran que íbamos muchos niños. Entonces ellos empezaron a echarle chorros de agua fuerte también a las mujeres y los niños, y un grupo de hombres de nosotros salimos a protegerlo a ellos, los protegimos con las espaldas, ¿no? Y era sujeto de la tubería de los pasamanos del barco, ¿no? Y entonces ahí nos mantuvimos, el ataque fue bien violento hasta que ellos nos llevaron a 7 millas. A 7 millas de distancia, que ya no se veía costa de ningún tipo, ellos nos empiezan a dar golpe entonces con los barcos. Se ponía uno de frente, nos aguantaba, y el otro le daba el golpe por detrás. Primero intentaron darle la vuelta a campana por el costado, pero el barco nosotros tenía mucho calado, era un barco de un calado muy profundo y no lo podían virar, que era lo que ellos intentaban, virarlo para que todo el mundo ya se fuera para el fondo del mar. Entonces el barco no se zozobró en ese momento. Entonces ellos cambiaron la táctica, se ponía uno delante, el otro lo golpeaba por detrás, y hasta que así partieron el barco de nosotros, en el tercer o cuarto golpe que le dieron, partieron el barco de nosotros y ya el mar entraba directo a la bodega, ¿no? Y entonces fue rápidamente ganando en peso el barco, las personas ya iban en la bodega por la rodilla más o menos. Entonces ellos, no conforme con eso, se puso uno delante y el otro se le encaramó por detrás y lo obligó a hundirse. Ellos no respetaron gritos de las mujeres, los gritos de los niños. Desde que salimos de La Habana, la gritería, y ellos ni hablaban siquiera, los asesinos no hablaban. Entonces esos 3 barcos ahí dándonos golpes, ya le digo, cuando ellos se le encaraman arriba al remolcador, el remolcador estuvo más o menos como unos 18 o 20 segundos fuera del agua hasta que se hundió. Sí. Entonces se fueron para abajo una gran cantidad de personas que iban en la bodega que no pudieron salir arriba, y los que quedamos arriba nos hundimos junto con el barco, pero pudimos salir a flote. Y entonces cuando salimos a flote, que ellos nos vieron que habíamos muchos nosotros tratando de sobrevivir, ellos comenzaron un ataque bien violento con nosotros, porque parece que la orden que ellos tenían era no dejar testigos. Entonces era un ataque bien violento, dándole vueltas en remolino a los barcos para que fuera creando un borbotón de agua en remolino que succionaba a la gente, ¿no? Ahí fue donde murió la esposa mía, el niño, varias personas más que murieron, que estaban tratando de sobrevivir. Entonces, un grupo de nosotros que alcanzó a ver una nevera que había subido del remolcador cuando se hundió, que era una caja que tenía corcho flotante, era como un flotador. Sí. Entonces, muchos de nosotros la logramos alcanzar, y en la nevera nos salvamos como unos 18 personas nos salvamos. Y así es que nosotros logra usted que pudieron llegar a la orilla nuevamente. Sí, así nosotros.
No, llegar a la orilla no, porque eso fue a 7 millas de distancia. Entonces, cuando en ese ataque tan violento duró más o menos como unos 30 o 40 minutos después del hundimiento. Entonces, de pronto ellos vemos como separan los 3 barcos y empiezan a transmitir por radio. Y le dan las órdenes de cercarnos nosotros, que no se escapara nadie de la zona, que las lanchas rápidas de Cuba iban a venir a rescatarnos, ¿no? Entonces empiezan a entrar lanchas rápidas y empiezan a recoger a todos los sobrevivientes que estábamos nadando. Cuando nosotros nos suben en los barcos, yo me subo en un barco que era un poco alto, era uno de los polargos, y entonces yo pude divisar, a pesar de que estaba ya casi desmayado, no podía nadar casi, pude divisar un barco griego que se encontraba en la zona, un barco de carga que parece que estaba entrando a Cuba, y entonces parece que ahí pudimos entender el por qué ellos nos recogieron. Parece que ellos estaban en este ataque, no se habían percatado del barco, alguno de ellos vio el barco, comunicó a las autoridades dieron la contraorden de recogernos nosotros y desaparecerse del lugar porque la gente del barco pudiera haber estado viendo el asesinato que estaban cometiendo ellos, ¿no? Eso fue lo que nosotros enseguida nos vino a la mente, porque no era lógico. Señor Sergio, sí. Si ellos estaban tratando de acabar con nosotros, sí. Entendemos, por supuesto, la historia, lo difícil que ha sido. Usted tiene estos recuerdos muy frescos, como si se tratara de ayer. Por eso lo invitamos a que continúe conversando con nosotros aquí en el programa La Noche, porque tenemos que hacer una pausa comercial. A propósito de los 20 años de la llamada masacre del remolcador 13 de marzo, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter, ¿creen que ha cambiado en algo esta situación en Cuba? Los invitamos a que sigan opinando en Twitter, en las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Y esto es lo que nos escriben algunos de ustedes a esta hora. Angélica Brisneda dice, para nada, siguen emigrando a otros países buscando asilo. Euroméricas dice, hay más pobreza y lograron en su decadencia vencer su modelo de supervivencia a Venezuela, entre otros. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. En minutos continuamos conversando a propósito del 20º aniversario de la masacre de una embarcación que fue hundida por el régimen cubano, en la que murieron 37 personas que intentaban huir de la isla hacia los Estados Unidos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.